estaban en un lugar, en un sitio, y por las circunstancias que estaban ocurriendo, no creo que fuera su experiencia. La tuya y la mía es adorar, alabar, a glorificar a Dios. Dios de lo imposible, te adoramos. Pero llegó una circunstancia en ello que esto no fue la experiencia de ellos. Muy bonito, muy bien, el adorar, el alabar a Dios en estos momentos. Pero vamos a leer, ya te he dicho, una experiencia que pasaron los apóstoles donde las circunstancias le fueron diferentes. Mateo capítulo 14, versículo del 22 al 33. Mateo capítulo 14, versículo del 22 al 33. Hermano Juan Pablo, por favor, ¿te importa leerlo, hermano? Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por la ola, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ir sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Hermano, ¿tú crees o piensas que en esta situación los discípulos estaban diciendo, Dios de lo imposible, te adoramos? Tuya es la gloria, tuyo es el reino, tuyo es el poder. ¿Por qué situación estaban ocurriendo? ¿Qué estaba aconteciendo en estos momentos? Una tormenta. Exactamente. ¿Y dónde estaban los discípulos? Estaban en transatlántico se dice, ¿no? En un crucero, bañándose en las aguas termales del crucero, Sí, ¿no? Que estaban de un lado a otro, disfrutando. No. Estaban los 12 discípulos en la barca, hermano. En la barca. En una grande tempestad. Y dice el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra enseguida. En el original, hermano, esto es que Dios lo esforzó a entrar en la barca. Dios lo obligó y ellos dicen que no querían. Ellas eran personas experimentadas en el mar. Yo no sé si ellos sabían que venía esta tempestad, esta dificultad, o no sé, pero no querían. Y Jesús los obligó a entrar en la barca mientras que él despedía a la multitud. Pero antes que ocurrió, hermano, antes de esta tempestad, ¿qué hizo Jesús delante de ellos? Versículo 13. ¿Qué dice? ¿Alimentación de cuánto? Alimentación, estamos en Mateo 14, versículo 13, ¿vale? Dice que alimentó, ¿a cuánto? 5.000. ¿Con qué alimentó a 5.000? Con 2 peces, ¿no? Dice. Cinco panes y 2 peces. A ver si estamos atentos.
5 panes y 2 peces. Ellos vieron, hermano, el milagro de cómo Dios había obrado. Pedro vio el milagro de cómo había sanado a su suegra enferma. O sea, que no eran ignorantes del poder de nuestro Dios, del poder del Señor Jesucristo. No eran ignorantes, hermano. Habían experimentado ya el poder de Dios en su vida. Habían visto el poder de Dios. Pero enseguida Jesús dice que los obligó a ir a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, versículo 23. ¿Qué ocurrió? Dice que subió. ¿Quién? ¿Él con los discípulos o él solo? O sea que él los metió en la barca y lo envió en medio del mar, ¿verdad? Y Jesús se fue al monte a orar. En Mateo capítulo 8, que habla la misma historia, pero te habla diferente. 8:23, dice, y estando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Un detalle muy importante. Lo que hemos leído antes estaba en el monte orando. Y aquí, ¿dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo Jesús aquí en esta parte del pasaje? Pero él dormía, hermano. Él dormía, él estaba presente en la barca. Pero para Jesús llevarlo a la otra tempestad, ¿por qué ocurrió esto de la otra tempestad? Porque, hermano, no habían aprendido en aquella primera tempestad. Mientras que Jesús dormía en la barca, no habían aprendido la lección. Y muchas veces Dios manda no solo una tempestad a tu vida o a la mía, iglesia. Si tú y yo no aprendemos la lección, Dios va a seguir mandando tempestad. Dios va a seguir mandando dificultades. Dios va a seguir mandando momentos difíciles a tu vida y a la mía. Porque es Dios. Él es Dios, es soberano. Tiene todo el poder en hacer lo que le dé la gana contigo y conmigo. Porque entregaste tu vida a Él. Tú entregaste tu vida a Él. Y lo que venga a tu vida, como dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué ocurre? Hermano, todo es todo, ¿eh? Todo, ten claro que es todo. Nada va a acontecer en tu vida sin que el Dios Todopoderoso lo permita. Nada va a venir a tu vida sin que Él lo permita. Tenlo muy claro. Él se fue al monte a orar. Y los metió en la barca. Y los mandó. ¿Y qué hicieron los discípulos? A ver, ¿qué hicieron los discípulos cuando los metió en la barca y los mandó en medio del mar? ¿Fueron desobedientes o fueron obedientes? Le costó mucho trabajo meterse en la barca y meterse en mar adentro, pero fueron obedientes. Fueron obedientes. Y la obediencia, hermano, a veces va a levantar una tempestad en tu vida. Escucha, la obediencia a Dios va a venir tempestad a tu vida. ¿Qué pasa? ¿Que no obedecemos a Dios entonces? Si el mayor deleite, el mayor gozo, la mayor bendición está en obedecer a Dios. Hermano, porque todo lo que tú posees, ¿de dónde viene? Todo lo que tienes, ¿de dónde viene? El aire, respirar, la fuerza, levantarte de tu cama y poner los pies sobre el suelo. ¿De dónde viene todo eso, hermano? Si todo es de nuestro Dios, si a ti no te pertenece absolutamente nada de lo que tienes. Y Dios en su misericordia, en su gracia, decide compartirlo contigo. Decide bendecirte. Y Dios lo mete
en medio del mar. Ellos obedecen a regañadientes, pero ellos obedecen. ¿Sabrían que se iban a levantar la tempestad? Pues no lo sé. No lo dice la palabra. Pero era hombre experimentado en la mar. Hay una parte, el versículo 23 dice: despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Hermano, el momento de dificultad, el momento de prueba, hay una parte que Dios va a hacer, que Dios va a tocar, pero hay otra parte que te toca a ti. Dios de lo imposible te adoramos. ¿Es esta tu adoración, tu alabanza a Dios mientras que estás en tempestad? Mientras que viene la dificultad, mientras que viene el momento difícil, ¿o cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Me meto debajo de la sábana o meto como la avestruz la cabeza debajo de tierra y hasta que no pase no empiezo a alabar, a adorar a Dios? Dios tiene una parte que hacer, pero tú tienes la otra. Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Imagínate tú, hermano, vete a esa escena. Imagínate estos 12 discípulos remando en contra del viento, en contra de las olas, y no avanzaban. Y no avanzaban. Y eso ocurre contigo y conmigo. Cuando no hay una rodilla en tierra buscando y clamando al Señor nuestro Dios. Hermano, aunque la situación no cambie, aunque los vientos sean contrarios a ti, aunque se levanten las olas más grandes, hinca rodilla en tierra. Y en esa situación depende del Señor tu Dios. Depende del Señor de tu Dios. No dependa de tu esfuerzo. No dependa de tus momentos. ¿Cuántos están en la barca? 12, ¿verdad? Y en ese viento contrario, en esas olas, ¿qué hacían? ¿Se dejaban llevar? ¿O remaban? El viento le era contrario. ¿Sigues tú diciendo, Dios de lo imposible te adoramos, cuando el viento es contrario a ti? Cuando la dificultad es contraria a ti, ¿sigues diciendo, Dios de lo imposible te adoramos? Iglesia, ¿qué hace? Iglesia tiene una responsabilidad. ¿Cuál es la última dificultad que te ha ocurrido? ¿Cuál es la última prueba que ha venido a tu vida? ¿Cuál es la última tempestad que se ha levantado en tu vida? ¿Cómo has respondido? ¿Cómo has actuado? Iglesia, déjame decirte que si tú tienes una experiencia genuina con tu Dios, si tú eres un verdadero hijo de Dios, y en esos momentos clavas rodilla en tierra y le pones la situación, vas a pensar totalmente diferente y vas a ver totalmente las cosas diferentes a como la estabas viendo, a como estaba viendo. Recuerda, nada de lo que posees tuyo. Dios puede hacer así y quitártelo. ¿O no? ¿O no, iglesia? ¿Por qué depende de tu circunstancia? ¿Por qué depende de tu momento, tu estado, tu sentimiento, tu momento difícil, tu momento de prueba, tu momento de tempestad, cuando la solución está en el Señor nuestro Dios? Tu vida es suya. Tu vida fue comprada por su bendita sangre. Bendito sea su nombre.
Tú le perteneces al Señor tu Dios. Bendito sea su nombre. ¿Qué estás haciendo? Da gracias por la última situación en la cual has estado, en la última tempestad, y has adorado a Dios con tu vida. Porque Dios te ha sacado, hermano, como hizo con Pedro. Lo vamos a ver. En la primera tempestad Cristo estuvo muy cerca durmiendo con ellos, ¿verdad? Y estaba. ¿Y qué hicieron los discípulos? A todos a la vez, no, uno nada más. ¿Qué hicieron los discípulos, iglesia? Lo despertaron. Y por poco le dan una paliza allí en medio. Quejándose, ¿cómo es que tú duermes, estás tan tranquilo y tempestad, este mar? Esa fue la primera experiencia, en la barca. ¿Y la segunda cuál fue? ¿Qué hemos leído? Dice que Jesús los metió, los esforzó en la barca. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Se fue con ellos a la barca o no? Se quedó solo en el monte a orar. Hermano, cuando yo no aprendo la primera tormenta, recuerda, Dios va a seguir mandando tormentas. Lo crea o no lo crea, lo tengas claro o no lo tengas claro, Dios va a seguir mandando tormentas a tu vida para cumplir su propósito y su fin en ti. Ya te digo, la primera tormenta no aprendieron la lección que ellos deberían de aprender. La segunda estaba lejos. Jesús estaba lejos en el monte orando. Las lecciones son distintas. Y lo esforzó a entrar en la barca. Marcos capítulo 6, versículo 40 y 48. A ver qué dice ahí la palabra. Versículo 47. Dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. Y él solo, hermano, en tierra. Y viéndolo remar con gran fatiga, como es que él estaba en tierra, y era de noche, era oscuro, era una gran tempestad. Y viéndolo remar, no con fatiga, sino con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Era cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantársele. Los judíos, hermanos, marcaban, ponían o tienen 4 vigilias. La primera vigilia es de 6 a 9 de la noche. La segunda de 9 a 12 de la noche. La tercera de 12 a 3. Y la cuarta de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Eso nos mandó más o menos a las 5 de la tarde, entre las 5 y las 6, en medio del mar. Hermano, casi 10 horas en tormenta. Casi 10 horas remando en contra de los vientos y en contra de las olas. 10 horas. Y hemos leído antes que ¿qué? Viéndolo remar con gran fatiga. En Marcos capítulo 6, versículo 48, desde la tierra. Bueno, si era oscuro, si no se veía, ¿cómo Jesús lo veía desde la tierra? Tenemos un Dios omnisciente, bendito sea su nombre. Tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios que tiene todo el poder. No hay otro como nuestro Dios. No hay otro como nuestro Dios, hermano. Te animo a que busques al Señor. Te animo a que entregue tu vida al Señor. Te animo a que vuelque tu vida en el Señor.
Hermano, ahí fuera no hay nada comparado con nuestro Dios. Puede llenarte aparentemente, puede llenar aparentemente tu vida, pero como nuestro Dios no lo va a llenar nada. No va a llenar nada tu vida como nuestro Dios. Decídete por Cristo o por el mundo. Pero un día, hermanos, tenemos que dar cuenta delante de Dios. Tú y yo. Tienes la oportunidad ahora de entregar tu vida a Cristo. Que ya la has hecho. Pero, hermano, entregarla más aún de lo que está. Me conformo los jueves, me conformo los domingos, me conformo las reuniones de damas, pero Dios a lo mejor está pidiéndote algo más. Donde tú te tienes que parar, donde tú tienes que orar, donde tú tienes que buscar al Señor y pedirle su dirección, pedir su guía. ¿Qué está pidiendo Dios de ti? No te conformes al domingo, iglesia, no te conformes al domingo. Busca al Señor tu Dios y pídele que Él te muestre dónde tú me quieres tener, el Señor. En la alabanza, cante muy bien o cante muy malamente, vente a la alabanza. Anímate, iglesia, y entrega tu vida al Señor. Jesús estaba lejos. Enseguida dice que los subió en la barca. ¿Y ellos fueron qué? ¿Obedientes o desobedientes? Recuerda que no vas a pasar ninguna tormenta. No vas a pasar ninguna tormenta sin el Señor esté presente. El Señor va a estar presente en tu tormenta. El Señor va a estar presente en tu dificultad. Él conoce tu vida. Él conoce a tu hijo. Él conoce a tu nieto. Él conoce a tu hijo que esté en el extranjero. Él conoce a Antonio que está en Suiza. Allí, hermanos, confía que Dios lo va a tratar. Dios va a cambiar las circunstancias. Que tiene que hacerlo comer algarroba, como al hijo pródigo. Quizás tu mente, tu pensamiento, dale alguna visión, dale algún sueño, hazlo volver. Pero el pensamiento de Dios no es ese. Dios, si quiere hacerlo pasar, comer algarroba, Dios lo va a hacer. Obediencia a Dios. Iglesia, obedece a Dios. ¿Qué te está pidiendo el Señor últimamente? Que cojas la guitarra y te venga los jueves a la oración y bien o mal, ensaye, hermano. Hazlo. Iglesia, hazlo. ¿Quiere aprender el órgano? Iglesia, anímate y bendice a Dios, a la iglesia a través del Señor. No te queden los jueves y los domingos. Nuestro Dios es un Dios de poder. Y nuestro Dios pide algo más de ti. Y Dios va a insistir. Y Dios va a estar dando la lata a través de su Espíritu Santo. ¿Qué vas a hacer? Otra de las preguntas, hermano, ¿por qué no fue a la primera de las vigilias? Dios lo metió en la barca a las 5, pero ¿por qué no fue de 6 a 9, que fue la primera vigilia? ¿Por qué? ¿No te lo has preguntado alguna vez si has meditado este pasaje? Los discípulos remando, que no podían más, que estaban ya sin fuerza, que estaban agotados. ¿Y por qué Jesús no fue a la primera vigilia y fue a la última? No fue de 6 a 9, sino que fue de 3 de la mañana a 6 de la mañana. 10 horas, casi 10 horas después. ¿Qué dice el Salmo 135, versículo 6? Alguien, con fuerza, ¿qué dice la palabra? Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Esto es una verdad como que está escrita, ¿eh? Todo lo que Jehová quiere,
¿Tú lo tienes claro? Todo lo que el Señor quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él es Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo que tú puedas ponerle a Dios que le impida hacer su voluntad? Ten claro que todo lo que el Señor quiere, lo hace. ¿Por qué no apareció en la primera vigilia y apareció en la cuarta? A veces mi esfuerzo, hermano, tu esfuerzo, el mío, estorba el trabajo de Dios. Estorba la obra de Dios. Por eso te digo, hermano, inclina rodillas, a solas, busca al Señor tu Dios y que Él te muestre tu lugar y tu sitio. Mi esfuerzo, escucha, mi esfuerzo estorba el trabajo de Dios. Mi fortaleza, mi fuerza o lo que yo pueda hacer. Está hasta ahora molestando o impidiendo tu esfuerzo la obra de Dios en tu vida. Es algo para pensar, hay algo para meditar. Ellos confiaron en sus propias fuerzas. ¿Dónde está tu confianza? Iglesia, no me respondas. Pregúntate a ti mismo, ¿dónde está mi confianza? Tengo un buen trabajo, gano los eurillos a finales de mes, bien. Estudio perfectamente en la universidad, me llegan mis becas. Pero eso no es todo. Deja que la obra de Dios se realice en tu vida. Jesús los metió en la tormenta. Orquestó. ¿Sabéis lo que es la palabra orquestó? Organizó. Dios hizo que entraran en la barca. Dirigió, hermano, la gran tempestad, la gran tormenta. Y Dios va a llegar. Si con la primera tormenta no has aprendido, Dios te va a meter en una segunda tormenta. A ti y a mí. ¿Estás dispuesto a recibir la segunda tormenta? ¿Sí o no? Segunda tormenta. Segunda dificultad. Y quizás más grave que la primera. El maestro está. El soberano está. Pero yo tengo que poner de mi parte. Inclino mi rodilla en tierra, adoro al Señor, tu Dios. ¿Es fácil adorar a Dios en la tormenta? Tienes que aprender a adorar a Dios en medio de la tormenta, porque se puede hacer. Porque si tú entiendes que la tormenta Dios la envía para enseñarte, ¿a Jonás le vino la tormenta o no? ¿Dónde lo llevó Dios? ¿Dónde lo metió Dios? ¿Dónde? ¿Durante cuántos días? ¿Cuántos días? Iglesia. Bien, ahí, que me entere, bien, ahí. 3 días. ¿Fue una tormenta para Jonás? ¿Fue un momento de dificultad? Fue una tormenta de corrección, hermano. Porque él no quería ir a Nínive y anunciar el Evangelio. Dios hizo que un pez grande, dice, se lo tragara. Fue una tormenta de corrección. Y a veces Dios tiene que enviar tormentas de corrección a tu vida y a la mía. ¿Hay algo en mi vida que no está bien? ¿Hay algo en mi vida que no deseo cambiar? ¿Hay algo en mi vida que no estoy dispuesto a dar? Incluso el orgullo, hermano. ¿Eres orgulloso? Vamos a decir general, orgullosa.
Yo al Señor, mi dominguito y bien que bien. Dios tiene que enviar tormenta de corrección a tu vida. O envía tormenta de crecimiento. A los discípulos envió tormenta de crecimiento, donde Cristo va a tratarte. ¿Estás dispuesto y quieres dejarte a que Cristo te trate? ¿Haga crecer tu vida espiritual? ¿O tú te conformas tal y como está? Iglesia, no te conformes tal y como está. No te conformes tal y como está. Pídele a Dios que te muestre el lugar en su iglesia que debes ocupar. El domingo. Qué pobre, hermano y hermana, qué pobre, de verdad. Sinceramente, qué pobre quedarte en el domingo escuchando la palabra, alabando a Dios. Qué pobre, qué pena. Sinceramente te lo digo, qué pena. Hay actividades, hay talleres, hay cursos, hay en la iglesia donde puedes ser participativo. Pídele a Dios que te muestre. Y Dios te lo va a mostrar seguro. Evangelizando, hay mucha gente muriéndose, que van directamente al infierno. ¿Qué estás haciendo? Amigos, compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, ¿te da vergüenza anunciar a Cristo la solución? Tormenta de corrección, Dios tiene que quitar algo de ti. O tormenta de crecimiento, que Dios haga la que tenga que hacer en su iglesia. Cristo tiene que madurar. Cristo tiene que perfeccionarte. Cristo tiene que enseñarte. ¿Estás dispuesto a recibirlo? No me contestes ya ahora. Medítalo. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Como que Pedro no había experimentado de que era el Señor Dios Todopoderoso andando sobre las aguas. Y le dice: Señor, si eres tú. Pedro entendía que era el Señor su Dios. Si no, no sale de la barca y se pone a andar. Versículo 29, y él dijo: ven, y desciende Pedro de la barca. Hermano, ¿y de los otros 11 discípulos qué dice el pasaje? No dice nada, ¿verdad? La barca. Descendiendo Pedro de la barca. No queremos arriesgarnos, ¿verdad? ¿Quieres permanecer en la barca? No queremos compromiso. Vamos a ser realistas, no queremos. La iglesia no quiere compromiso. La iglesia no quiere entregar su vida. La barca, sitio de confort. Tu lugar de convivencia. Tu lugar de seguridad. Y Pedro fue el atrevido que él se lanzó y anduvo sobre las aguas, ¿o no? ¿Y anduvo o no anduvo? Pero hermano, párate en tu barca. De los otros 11 discípulos no habla la palabra, no dice nada. Sobre solamente una cosa que lo vamos a ver al final. La barca, sitio de conformidad. ¿Estás conforme con lo que estás dando? Iglesia, ¿estás conforme con lo que estás dando? ¿O Dios a través de su Espíritu Santo está insistiendo en darle algo más de tu vida? No me contestes.
Tú sabes lo que el Espíritu Santo está hablando a tu vida y está tocando tu corazón. Si no lo estás haciendo, pídele a Dios que te muestre. O te conforma la barca, sitio de confort, sitio de comodidad, sin compromiso. O como Pedro, lánzate al mar. Vive la experiencia, vive el milagro del Dios Todopoderoso que te quiera dar si te lanza. Si no te lanza, no vas a experimentar como Pedro caminar sobre las aguas. ¿Tú quieres experimentar nuevo poder de Dios? ¿O tú vives tu vida religiosa y nada más? Dios puede cambiar tu vida, Dios es un caballero. Y Dios puede cambiar tu vida, tu corazón, tu ser, si tú te dejas. Si tú no estás dispuesto a entregar, ¿crees que Dios va a hacer algo? Siendo un Dios todopoderoso, puede hacerlo, pero no respeta la situación. Si yo no quiero venir los jueves, ahí está mi libertad. No quiero venir el domingo, pero hermano, Dios pone una parte y tú tienes que poner la otra. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: Pedro, ¿qué estás diciendo, Pedro? Pedro, no hables tonterías, le dijo el Señor, ¿o no? ¿Qué le dijo, hermano? ¿Hermana? Ven. Y Jesús te está diciendo muchas veces: ven. ¿Qué estás haciendo? Cuando Dios te dice ven. ¿Y qué ocurrió a Pedro? Que se hundió, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se hundió? Lo dice el mismo versículo. Pero al ver el fuerte viento, primero vio el fuerte viento. Tuvo, segundo, ¿hay algo que impida en tu vida entregarla al Señor? Viene un fuerte viento a tu vida. Iglesia, ¿qué tienes que hacer? Hinca rodillada al Señor. No se trata de 5 minutos, hermano. Iglesia, no se trata de 5 minutos. Se trata de tener un encuentro con las palabras del Dios vivo y verdadero. Se trata de tener un encuentro con el Señor, tu Dios. Dios quiere tratarte. Dios quiere tocarte. Dios quiere cambiarte. Hermano, Dios quiere quitar los ídolos de tu vida. Dios quiere cambiar tu enamoramiento hacia otras cosas y no su amor a Él primero. La barca, sitio de confort. La barca, hermano, sitio de ídolos. La barca, hermano, sitio de enamoramiento a otras cosas antes que a Dios. ¿En qué sitio estoy? Pero él, al ver el fuerte viento, versículo 30, vio el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Hermano, ¿ya habían experimentado la multiplicación de los peces y los panes? Sí, ¿no? ¿Pedro había visto sanar a la suegra? También, ¿no? ¿Y por qué empezó a hundirse? Si había visto todos esos milagros. Casi 10 horas remando. ¿No pudieron ponerse a turno a orar al Señor para que calmara esa tempestad? Yo creo que sí, que Dios Todopoderoso podía hacerlo. Tenía poder para hacerlo, pero ellos no lo hicieron. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando vienen los fuertes vientos? Cuando viene la tempestad. Cuando viene el momento difícil. ¿Qué es lo primero, iglesia, que tú haces? Versículo 31, para ir terminando. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, bendito sea su nombre,
La mano misericordiosa de Dios está, hermano, para agarrarte, para levantarte. Su amor está por encima del tuyo y del mío. Enseguida, al momento, extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, ¿qué os dice? ¿Qué ocurrió? En la primera tormenta, en Mateo 8, 27, ¿qué dice? ¿Habían tenido ellos la experiencia con Jesús? Creo que no. ¿Qué dice? Mateo capítulo 8, versículo 27. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar lo obedecen? ¿Qué hombre es este? Y en la segunda tormenta, Mateo 14, 33, ¿qué dice? Entonces los que estaban en la barca, hermano, que eran los 12 discípulos, vinieron. En la primera, ¿qué hicieron? ¿Qué hombre es este? Y en la segunda, le adoraron. Iglesia, Emanuel, ¿qué vas a hacer? Si tu experiencia es con el Dios genuino, verdadero, ¿qué vas a hacer? ¿Qué hombre es este? Igual que en Mateo 8, 27. Hermano, o va a adorarte en la dificultad, va a adorar a Dios en la dificultad, en los momentos difíciles, porque eso Dios lo pide de ti. Dios de lo imposible, te adoramos. ¿Estás dispuesto a adorar a Dios? ¿O vas a decir: ¿qué hombre es este? Si tu experiencia es genuina, verdadera con el Dios Todopoderoso, vas a decir: Señor, te adoramos en el momento de dificultad, en el momento de tormenta, en el momento de los que vientos son contrarios. Señor Dios, te adoramos y bendecimos tu nombre. Que el Señor os bendiga. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es fiel y verdadera. Gracias porque no hay nada tan precioso como tu palabra, tan preciosa como tu palabra. Te rogamos que tú nos ayudes a asumir los momentos difíciles que vengan, los momentos de tormenta que vengan, los momentos de dificultad que vengan en nuestras vidas, y nos ayude a buscarte a solas como tú lo hiciste en el monte. Sigue bendiciendo a tu pueblo y sigue tratando a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el Señor siga ayudándonos a hacer su voluntad y que esta palabra no caiga en